a Dios. Muy bien, Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a que abramos la Biblia, nuestras sagradas escrituras. Bueno, nuestras porque las amamos, pero son la palabra de Dios. Bendito el nombre de Dios. Por favor, abramos la Biblia en el Salmo 19 y vamos a mirar desde el versículo 7 en adelante. Amén. Amén. Bendito el Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Quiero compartir con ustedes acerca de la excelencia de la ley de Dios. La excelencia de la ley de Dios. Este salmo nos habla principalmente de cómo Dios le habla al hombre, cómo Dios le habla al hombre, ¿cierto? Y vemos en los primeros versículos que Dios nos habla a través de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza, los cielos, las estrellas, el firmamento nos habla de Dios. La creación nos habla de Dios. Es decir, que una persona sin Biblia puede saber que Dios es real por lo que Dios ha creado, por lo que Él ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación habla de un creador. Dios nos habla por la creación. Pero en segundo lugar, Dios nos habla por su palabra. Y por eso en los versículos 7 en adelante nos habla de las características de la ley del Señor. La Biblia dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, y sigue hablando de lo que es la palabra de Dios y cómo Dios nos habla por su palabra. ¿Cuántos creen que Dios nos habla por su palabra? Muy bien, entonces Dios ha dado su palabra, que es la Biblia, para que nosotros seamos bendecidos, seamos protegidos. Pero también nos da su palabra para que seamos guardados de la maldad, ¿cierto? El mismo salmista dijo, he aquí en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Que la maldad es inherente al ser humano. Desde que nacemos y aún desde antes de nacer, nosotros nos vemos afectados por el pecado, por la maldad. Tremendo eso, ¿cierto? Y la lucha contra la maldad y el pecado es hasta la muerte. La lucha contra el pecado es hasta el último día. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Pero este texto nos habla cómo la palabra de Dios nos da victoria contra el pecado. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Por el poder de la palabra de Dios. Pero en este pasaje nos habla de por lo menos 5 maneras de lo que es el pecado y cómo se manifiesta el pecado. En primer lugar, nos dice que el pecado es un error. Dice la palabra de Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Entonces el pecado se puede describir como un error moral, un error. De por sí una frase que describe lo que es pecado es errar el blanco. Es decir, no dar en el punto de ese blanco que uno ha apuntado, es decir, un error. El pecado es error, pero error moral. Y ese error moral lleva a la destrucción, porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto que sí? Entonces no es que sencillamente es un error y ya, bueno, como alguien diría, pues cualquiera comete un error, sí, pero ese error tiene una característica, es que nos mata,
nos separa de Dios y nos destruye por la eternidad. No podemos nosotros justificarnos y decir, bueno, cualquiera comete un error. Por supuesto que cualquiera comete un error, pero la Biblia dice que algunos se recrean en sus propios errores. Es decir, se divierten cometiendo errores. Es decir, en este caso, errores morales o pecados. El pecado es un error que hay que corregir. ¿Cierto que sí? Porque si el error no se corrige, nos va a destruir. Pero para eso es la palabra de Dios, para que nos muestre precisamente nuestros errores. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que pecamos y pecamos y pecamos porque no entendemos nuestros propios errores, ¿cierto que sí? No nos damos cuenta qué es bueno y qué es malo. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Porque la palabra de Dios nos muestra qué es bueno y qué es malo. Y esta mañana entonces explicaba que en la India hay una tradición que se llama el sati, en el cual cuando un hombre muere, sepultan a la esposa viva con el muerto o la queman viva al lado del muerto. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿es un error o no es un error? Por supuesto, es una brutalidad. Pero la gente cree que eso está bien, porque sus formas de creer y de pensar les aseguran de que está bien esa conducta. Por eso el Señor Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, que al ignorar la palabra de Dios cometemos demasiados errores, muchos errores. Y muchas personas van de error en error, de fracaso en fracaso, pero para eso nos ha dado Dios su palabra, para librarnos de tantos errores, porque esos errores traen consecuencias terribles. Entonces recordemos, la Biblia habla del pecado como un error moral, pero la Biblia nos enseña cómo distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado, para que no vivamos cometiendo esos errores. Pero en segundo lugar nos dice que otra forma de hablar del pecado es el pecado oculto. Dice la palabra del Señor, líbrame de los que me son ocultos. ¿Cierto que sí? Esto lo encontramos en el versículo, ¿en cuál versículo? 12, muy bien, gracias. Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, otra forma de mostrar el pecado es el pecado oculto. ¿Qué quiere decir? Que a veces el pecado es oculto a nosotros, ¿cierto? Y nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto? A veces el pecado es oculto a uno mismo y a las demás personas, pero no ante los ojos de Dios. El pecado nunca está escondido ante los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Quizá esté oculto a mí, yo no lo reconozco. Quizá otros no se dan cuenta tampoco, pero Dios sí se da cuenta de todos los errores. Por eso Él es el juez justo que sabe todas las cosas. Pero hay pecados que son ocultos a nosotros y son ocultos a las demás personas. Hay pecados que son ocultos a otros, pero no a uno. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que uno sabe que está haciendo mal, pero otros no lo saben. Es oculto a los demás, pero es conocido por mí o por cada uno de nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Pero hay también el pecado que es oculto a mí, pero también es conocido por las demás personas. Y esto es también una situación que es desagradable, cuando uno no se da cuenta de que es orgulloso. ¿Cuántos somos orgullosos aquí? Levanten la mano. Bueno, los orgullosos no vinieron hoy, gloria a Dios. ¿Cierto? Entonces le dice el hermano, es que usted es orgulloso. Y entonces usted dice, orgulloso yo no soy orgulloso. ¿Cierto? O le dice el esposo a la esposa, es que usted es caprichosa. Y la esposa dice, caprichosa yo. Tremendo. Entonces hay pecados que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. ¿Sí me hago entender? Ese se llama el pecado oculto. Pero Dios sí sabe qué fallas, qué errores, qué pecados tenemos cada uno de nosotros. Vuelvo a recalcar, hay pecados que ni la esposa sabe, ni la iglesia sabe, ni los amigos saben. Hay cosas, pecado oculto.
El pecado oculto es un gran problema. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted no sepa, le trae destrucción. Porque una persona que se toma un veneno, así no sepa que es veneno, lo mata. ¿Sí me entiende? Por eso dice la palabra que no debemos ignorar. Y siempre el apóstol Pablo dice, no ignoréis, no ignoréis, no ignoréis. O sea, dice también la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo podemos distinguir qué es pecado y qué no lo es? Por la palabra de Dios. ¿Cómo pueden salir a la luz esos pecados? Por la palabra de Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, entonces Dios lo deja a uno en evidencia y le muestra lo que hay en uno. Porque muchas veces hay cosas que uno mismo hasta se desconoce. Pero la palabra de Dios empieza a sacar a la luz. Y es importante que salga a la luz. ¿Por qué? Porque Dios no va a sacar a la luz algo inicialmente para que nosotros seamos avergonzados. No, va a sacar el pecado a la luz para que nosotros lo podamos confesar y nos podamos apartar. ¿Sí me hago entender? Porque la palabra de Dios enseña que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces Dios va a permitir que salga a la luz el pecado por su palabra. Cuando hay una predicación, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, salen a la luz los pecados que han estado escondidos, y cuando salen a la luz podemos confesarlos como eso, como pecado, y apartarnos y ser restaurados. Dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Esta debe ser una oración, ¿cierto que sí? ¿Cuántas cosas son algo oculto para nosotros o para demás personas, pero no están bien? Por eso hay que decirle al Señor, escudriña mi mente, escudriña mi corazón y háblame por tu palabra para que salga a la luz todo aquello que no te agrada y yo pueda salir de ese pecado en mi vida. ¿Cierto que sí? En tercer lugar, llama al pecado como soberbias. Dice entonces la palabra de Dios en el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Soberbias. Esta palabra soberbia aquí se toma cuando una olla se coloca a hervir y entonces empieza a calentarse y luego empieza a salirse porque está hirviendo. ¿Cierto? Una olla hirviendo, entonces empieza a salirse de la olla lo que tiene allí. Entonces, por eso dice, libra a tu siervo de las soberbias. Es de una palabra hebrea, la palabra sed, que significa hervir, rebosar. Habla de arrogancia, de presunción, de insolencia, ¿cierto? Entonces, ¿de qué habla respecto al pecado? Que resulta que muchas veces el pecado permanece oculto, pero una vez la persona no trata con ese pecado oculto, esta persona manifiesta libremente ese pecado. Vamos a pensar ese dicho popular que hay hoy en día, que sale del closet. ¿Han escuchado eso? ¿Qué significa eso? Ustedes ya saben. Que la persona entonces dice, no, pues yo soy así, no me importa lo que diga mi familia, no me importa lo que digan en la empresa, no me importa lo que diga nadie. Entonces ahí es donde se manifiesta esa soberbia, donde la persona saca a la luz lo que es sin que le importe y dice, no me importa, sépalo quien lo sepa. Tremendo. O una persona que dice, pues voy a dedicarme a tomar licor y no me importa lo que me digan, no me importa familia, no me importan hijos, no me importa iglesia o cualquier otro pecado. Entonces se está hablando de las soberbias. Cuando el pecado se manifiesta de una forma descarada, de una forma con arrogancia, con soberbia, pero vemos que es algo que viene progresivamente, ¿cierto que sí? Empieza, ¿cierto que sí? De una manera, errores involuntarios, pecados ocultos, pero la persona llega a un punto en el cual ya no le importa y muchos han llegado así. ¿Cuántos han visto personas que han tomado esas decisiones? Bueno, entonces, eso es un proceso de degradación. Pero la palabra de Dios está para que nosotros seamos librados de ese proceso de descomposición moral, ese proceso de destrucción, ¿cierto que sí?
Que el Señor nos hable cuando hay pecados ocultos, cuando tenemos errores y quizá no nos damos cuenta, pero también cuando el pecado empieza a exponerse de una forma abierta, es decir, dice soberbia. Pero en cuarto lugar está la palabra enseñoreamiento. Dice que, versículo 13 en la parte B, que no se enseñoreen de mí, no se enseñoreen de mí. ¿Qué quiere decir? Llega el pecado a un punto en el cual produce enseñoreamiento, es decir, que domina a la persona. ¿Cierto? Hay personas que dicen, no, yo puedo hacer esto, no me importa lo que digan, yo sé cuándo parar, yo sé hasta dónde llego. ¿Cuántos han escuchado eso? Y ahí yo paro y ya no más. Pero resulta que cuando la persona va descendiendo en esa degradación, llega el momento en que el pecado esclaviza a la persona. Y por eso la palabra del Señor dice, el que practica el pecado es un esclavo del pecado. ¿Cierto que sí? Entonces llegó a un punto en el cual la persona ya se ha hecho esclava del pecado. ¿Cierto que sí? Y el pecado ha tomado diferentes áreas. Ya no puede superar esa mentira. Ya no puede superar esa infidelidad. Ya no puede superar ese vicio. Ya no puede superarlo. Y aunque no lo reconozca, el pecado lo tiene atrapado, lo tiene esclavizado. Entonces es importante entender que para eso es la palabra de Dios. Para que rompa las cadenas de pecado y nos haga libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso es importante tener un acercamiento diario a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios evite esa degradación moral y la palabra de Dios nos dé victoria en contra de la maldad en nuestras vidas. Que el pecado no se enseñoree de nosotros. Cierto que sí, que no nos esclavice, que no nos ate y no nos deje esclavizados el pecado. ¿Cuántos me están escuchando esto? Entonces nosotros vemos la forma como el Salmo está hablando del pecado. Recapitulemos, dice que es un error, dice que hay pecados ocultos, dice que ese pecado se puede convertir en soberbia, pero también dice que puede haber enseñoreamiento, que no se enseñoreen de mí. Cuando el pecado gobierna a la persona y dice, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de odiar, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de tantas cosas. Entonces ya lo está atando. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces ahí llega a un colmo el pecado en el cual se convierte en rebelión. La palabra rebelión es una palabra que significa traspasar, apostatar. Habla de una revuelta violenta, cierto que sí, de una rebelión abierta, que no es solo un error, no es solo un pecado, sino es una actitud de directa rebelión contra Dios. Tremendo, ¿no? Hay pecados que son porque la persona es débil en cierta área, pero la persona no quiere seguir en ese pecado y lucha con ese pecado. Pero hay pecados que son porque la persona dice, a mí no me importa Dios y yo hago como yo quiera, y se ponen contra Dios, ¿cierto que sí? Y empiezan a rebelarse de una forma directa contra Dios, y esto es muy, pero muy peligroso. Dice la Biblia que se llama la gran rebelión. Es decir, llegar a un punto en el cual la persona es irredimible, o sea que ya llegó un punto en el cual Dios mismo lo entregó a la maldad, en que ya Dios mismo lo rechaza a la persona porque la misma persona rechaza a Dios. Quizá hay alguien que está en ese proceso de decir que Dios ni que nada, que Biblia ni que nada. Salió por ahí una persona que había estado 4 años en una iglesia, era un gran youtuber, pero después dijo, ya no me importa la Biblia, ya no me importa Dios, ya no me importa nada. Tremendo, y renegó contra Dios, ¿cierto que sí? Eso es algo muy grave, esa rebelión contra el Señor. Por eso el libro de Isaías, por favor, miremos en el capítulo 1 y miremos en el versículo 1 y en el versículo 3, dice la palabra, bueno, el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor,
Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahí está la gran rebelión. ¿Qué es lo que vemos? Un pueblo cargado de maldad, una generación de malignos. Dice que son hijos depravados. Dice que dejaron al Señor y lo provocaron a ira. Entonces una generación totalmente maligna, apóstata, rebelde contra Dios. Y lo tremendo es que hay personas que llegan a esa condición. Por eso uno tiene que estarle diciendo al Señor: Padre, que tu palabra produzca en mí un efecto de santificación. Que tu palabra produzca en mí el temor de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Que tu palabra me corrija, que tu palabra convierta mi alma. No me dejes, Señor, llegar a un punto en el cual ya no hay retorno. ¿Cuántos me están escuchando? Sino que tu palabra mantenga mi conciencia despierta, mi conciencia limpia, mi conciencia sana. Señor, que tu palabra me redarguya, que tu palabra me hable, que tu palabra me alumbre, que tu palabra venga a mi favor. Por eso usted y yo necesitamos un contacto diario con la palabra de Dios. Pero no como leer el periódico del día o leer el libro del psicólogo o del sociólogo o el libro de historia, sino que cuando leamos la palabra de Dios, digámosle: Padre, háblame por tu palabra, porque la palabra de Dios es la carta del Padre para sus hijos. Es esa palabra que nos llega a la conciencia, que nos habla al corazón, que transforma nuestra alma. Esa palabra que es vida. Las palabras que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida y nos libertan y nos bendicen. Bendita la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante. En el libro de Zacarías, vamos a mirar un poquito el libro del profeta Zacarías y observamos algo que nos dice respecto al pueblo cuando llega a un punto en que se ha dañado su corazón, se han vuelto apóstatas, se han rebelado totalmente contra Dios. Dice Zacarías capítulo 7 verso 11: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué observamos en este pueblo? Dice: no quisieron escuchar. Es decir, no quisieron escuchar la palabra de Dios. Dice que volvieron la espalda a Dios, taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón duro como el diamante para no oír la ley del Señor. Por eso entonces dice la palabra que Dios se enojó contra ellos. Entonces, hermanos amados, no permitamos que nuestro corazón se endurezca, que nuestra actitud sea una actitud de rechazo, de rebelión contra Dios, sino que digámosle: Señor, dame un corazón que te agrada y que te glorifique. Entonces, por eso vemos en segunda instancia, en el Salmo que estamos observando, el Salmo 19, vemos entonces la excelencia de la ley de Dios y los buenos resultados que trae la palabra del Señor en nuestra santificación. Y es muy importante entender eso de la santificación. ¿Por qué? Porque el pecado es la peor maldición que puede tener una persona. Es tan nocivo el pecado que la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. El pecado trae desolación, trae ruina. El pecado destruye a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso la palabra de Dios viene a nuestra ayuda, para que nuestra conciencia sea despertada y nosotros anhelemos la santidad. Anhelemos agradar a Dios, porque en la santidad
hay victoria. En la santidad hay respaldo sobrenatural. En la santidad veremos la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un pueblo santo es un pueblo indestructible. Es un pueblo que puede vencer a los demonios, que puede vencer la crisis, porque Dios respalda a la persona que se santifica, a la persona que agrada a Dios, a la persona que dice: límpiame, oh Dios, líbrame, Señor, de la maldad, como decía el salmista. ¿Cierto? El salmista en el Salmo 51 hacía un clamor a Dios y le pedía: Señor, santifícame cada día. Y el salmista decía, Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y entonces el salmista clama por santificación. Siempre debemos orar que Dios nos santifique. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana viene contaminación, vienen cosas a nuestra vida que no agradan a Dios. Tenemos que estar siempre en el altar de Dios, ante la palabra de Dios, para que ella santifique nuestras vidas. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Qué buenos resultados trae? ¿Cuál es la excelencia de la palabra de Dios? Vamos a mirarlo entonces en el versículo 7. Primero, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces esta palabra ley significa señalar con el dedo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor con su dedo nos muestra: es por aquí el camino. ¿Estamos de acuerdo? Y quizá nosotros vamos por otro camino, pero el Señor nos muestra cuál es el verdadero camino. Recuerde que la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Pero Dios, por su palabra, nos muestra el verdadero camino. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y entonces nos muestra el camino recto, el camino de la vida. Nos muestra el camino de la bendición, el camino que nos lleva al cielo, el camino que nos garantiza el respaldo de Dios. Y Él lo señala: es por aquí, es por aquí. ¿Y cuando vemos ese camino? Cuando leemos su palabra, cuando meditamos en su palabra y nos damos cuenta que estamos en caminos de error, que estamos en caminos de injusticia, que estamos en caminos indebidos, pero el Señor nos señala el camino y retomamos el camino. Y entonces somos sanados, somos liberados y somos bendecidos, porque nos está mostrando el camino. Necesitas leer la palabra, estudiar la palabra, para que el Señor te muestre ese camino de rectitud. Dice entonces dice que la ley de Dios, o sea, ese camino que nos muestra, es un camino perfecto. Es decir, que no hay en él error. Es un camino que no nos lleva a los errores. La Biblia no nos lleva a los errores morales, sino que nos saca de los errores morales. ¿Estamos de acuerdo? Es importante entender eso. La palabra de Dios nos saca del error. Conoceréis la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos saca de los errores morales y nos muestra el camino recto. Pero algo maravilloso, la promesa que está aquí es que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Es decir, produce un efecto transformador. ¿Cierto? Yo recuerdo una persona que nosotros teníamos un programa radial hace, muchos años atrás.
Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Una forma de hablar ese para siempre. Es digna de confianza, es fiel, da resultados. Entonces, ¿qué necesitamos? Volver a la palabra de Dios con amor, llenarnos de esa palabra que es fiel, que es digna de confianza. Y aquí también hay una promesa. Primero, la primera promesa es que produce resultados y la segunda promesa es que hace sabio al sencillo. Gracias a Dios, el testimonio, versículo 17, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. El salmista escribió y dijo, me has hecho más sabio que los ancianos, me has hecho más sabio de los que tienen más experiencia con tus mandamientos. Los mandamientos de Dios nos hacen sabios. Los mandamientos de Dios nos dan sabiduría, nos hacen gente sabia. ¿Cuántos queremos ser sabios según Dios? Acerquémonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Qué quiere decir al sencillo? El sencillo es la persona que viene sin orgullo ante la palabra, viene con humildad ante la Biblia y le dice, Señor, es tu palabra, háblame. No llega y bueno, a ver qué dice aquí la Biblia. Como tratando de enseñarle a Dios, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo? No, el sencillo es el que dice, Señor, es tu palabra, háblame por tu palabra, ministrame por tu palabra, y no ponerse a cuestionar la palabra, ¿cierto? Porque esa palabra es veraz. ¿Cuántos creemos a la palabra de Dios? Precisamente que es fiel, es digna de confianza y hace sabio al sencillo. Recuerde que la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría humana. La supuesta sabiduría humana nos lleva a muchos problemas, en la cual usted le dice a la otra persona, es que usted no sabe nada, usted es un bruto, es ignorante, usted no sabe, eso se hace así y ya está. Pero dice que la sabiduría de Dios es pacífica, es amable, es benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea que la verdadera sabiduría es muy diferente a la sabiduría del mundo. Sabiduría no es el que se cree tan sabiendo que se las sabe todas. Como decían por ahí antes, que dice que era como el as barbado, que el que no se las sabe se las inventa. ¿Cierto? Entonces nos las sabemos tanto, pero qué bueno es llegar ante la palabra de Dios y decirle, Señor, enséñeme, yo no sé, pero usted sí sabe. Dice que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos queremos que la palabra nos dé sabiduría? Démosle la gloria a Dios, démosle la gloria al Padre. Sí, Señor, danos sabiduría por la palabra tuya, Padre. En el nombre de Jesús lo rogamos. Gracias, Señor. Amén. Sigamos. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 8.
los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Entonces, esta palabra mandamientos es la palabra mandato, estatuto, orden. O sea que el Señor nos da órdenes por su palabra. No son solo sugerencias, sino son órdenes, son mandatos, son estatutos. Cierto que sí, pero dice que esos mandamientos del Señor son rectos, quiere decir que son derechos. Perdóneme esa expresión que voy a decir, no son torcidos, sino son derechos, rectos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Él nos habla con rectitud. ¿Estamos de acuerdo? Sin corrupción, con claridad, con rectitud. Dice entonces la palabra del Señor, los mandamientos del Señor son rectos. No se tuercen. ¿Cierto que sí? Son rectos y dice entonces la palabra del Señor que alegran el corazón. Alegran el corazón. ¿Qué produce la palabra del Señor? Alegría y gozo. El cumplir la palabra de Dios trae alegría. ¿Cuántos queremos tener gozo en el corazón? ¿Cuántos queremos tener paz en el corazón? Primer punto, conozcamos la palabra de Dios, pero segundo punto, obedezcamos la palabra de Dios. Muchos podrían recibir mucha sanidad mental, emocional, si sencillamente reconocieran el valor de las Sagradas Escrituras, si la leyeran como lo que es, palabra de Dios, si la leyeran con reverencia, pero también con una actitud de obediencia, entonces habría mucha tranquilidad y muchos se sanarían de situaciones emocionales difíciles, de confusión, de angustia, deseos de muerte, de depresión, de soledad y de angustia. Porque la palabra de Dios que produce, la palabra de Dios alegra el corazón. ¿Cuántos de ustedes al leer la Biblia, al estarla leyendo, su corazón se llena de regocijo? A ver, pero diga un amén bien fuerte si es así o no. Cierto eso, muy bien, con ánimo. Mire, usted lee la palabra y usted se regocija. Y dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, o sea que también recibe fortaleza. ¿Cierto que sí? Pero tenemos que deleitarnos. Dice que ella es más dulce que la miel y la que destila del panal. Dice que la busquemos más que los tesoros y más que el oro, más que la plata, más que cualquier cosa. Busquemos la palabra de Dios. Dice que esos mandamientos alegran el corazón. Colombia necesita palabra de Dios para que Colombia sea una nación feliz. Para que Colombia sea una nación verdaderamente feliz, que tenga paz, que tenga alegría, que tenga gozo. Colombia necesita la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. Entonces dice que esa palabra alegra el corazón. Trae gozo cumplir la palabra de Dios. Un hogar con la Biblia es un hogar feliz. ¿Estamos de acuerdo? Hay felicidad en ese hogar en el cual la Biblia es el centro, que irradia luz a esa familia. Dice la palabra de Dios, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, aleluya. Dice el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Esta palabra precepto es la misma palabra mandato que se refiere al versículo anterior o a la expresión anterior, es decir, estatuto, mandato, orden. Dice que ese mandato es claro, es decir, que no es turbio, sino que es nítido. Dios habla con nitidez, Dios habla con claridad en la palabra, claramente. De lo que usted no se confunde, sino que Dios habla claramente, dice esto es así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y dice que ese precepto es puro y que alumbra los ojos. Tremendo, ¿cierto? Qué importante es que uno tenga la luz de sus ojos. Cuando dice la luz de sus ojos es que puede ver, pero qué terrible es no poder ver. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque podemos ver? La Biblia dice que el mandamiento del Señor es puro, es nítido, es claro y que nos hace ver. Dice la Biblia que hay unos ciegos, guías de ciegos, y dice que caerán
en el mismo hueco. Pero ¿qué nos enseña? Que la palabra de Dios nos quita la ceguera y nos hace ver dónde están los obstáculos, dónde están los peligros, dónde están los huecos, dónde están los baches, porque nos alumbra los ojos. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿No quieres cometer tantos errores y tantas, perdón la expresión, torpezas? Hay personas que cometen unas cosas tan torpes, tan infantiles, tan ridículas. Es porque desprecian la palabra de Dios. Y parecieran niños errando y cayendo en cosas que no debían caer, porque están ciegos, porque sus ojos están cerrados, porque no valoran la palabra de Dios. Pero si volvemos a la palabra, nuestros ojos serán iluminados y podremos ver el camino donde debemos caminar. Usted sabe que si la luz está apagada, obvio, no vemos nada, ¿cierto? Está totalmente oscuro. Entonces, si allá hay un mueble, si allá hay, bueno, tantas cosas, uno se tropieza y se golpea. Y entonces está uno ahí a la ciega, pero cuando prenden la luz, usted ve la realidad. ¿Cierto que sí? Necesitamos esa luz a nuestros ojos. Esa luz nos la da la palabra del Señor. Enamorémonos de las Sagradas Escrituras. ¿Sí ve cómo ella nos libera de lo malo? La palabra de Dios entonces es pura, es clara, que alumbra los ojos. Y precepto también es una instrucción específica dada de forma clara, sencilla, precisamente precisa, y no andamos en tinieblas. Necesitamos la palabra de Dios para que nuestros ojos sean alumbrados. Pero dice también, ya avanzando un poco más, dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Una de las cosas que produce la palabra de Dios es que el temor de Dios. Y uno de los grandes tesoros que usted puede tener, más que una empresa, más que un trabajo, más que un ministerio, más que un reconocimiento, hay un tesoro, pero muy valioso, se llama el temor de Dios. Diga conmigo: el temor de Dios. Y el temor de Dios lo da la palabra del Señor. ¿Y qué es el temor de Dios? Es tener ese respeto por Dios. ¿Se acuerda cuando la gente antigua se levantó? Era gente de principios y valores. ¿Cuántos se acuerdan? Esos ancianos que solo con darse la mano hacían un trato, vendían una finca o hacían un trato y solo se daban la mano. Hoy se necesitan 5 contratos, 4 abogados, ¿cierto? Porque la gente es deshonesta, ¿cierto? Y hoy en día es la época del engaño. Personas que parecen tan confiables, pero son bien tramposos. ¿Sí es así? Pero antes no era así, porque había temor de Dios. Se respetaban los 10 mandamientos. Había ese respeto. Y hablando de esto, los niños respetaban a sus padres. Eran papás muy estrictos, pero eso no era como hoy se dice: ¿qué hubo, Juancho? ¿Sí? Y es que Juancho y es el papá. No, papá es papá, no es Juancho. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos me están escuchando? Bueno, me acuerdo. Entonces había ese respeto de papacito o mamacita, ¿sí o no? Dígame, ¿sí o no? Y mi papá era santanderiano y había esa costumbre que decía: la bendición, papá, la bendición, papá. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Era algo bonito, ¿cierto que sí? Y entonces el papá decía, bueno, le echaba una bendición, pero una cruz que no es una bendición, pero decía: mijo, Dios lo bendiga. Bueno, había mezclas con la tradición romana, pero había un elemento bonito que se llama el temor de Dios, que se ha perdido tanto. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios es respeto por lo que Dios ha dicho. Y que a uno le dé también cierto miedo, y no solo cierto miedo, sino que diga: yo no puedo meterme en esto, porque también yo no puedo jugar con Dios.
Temor de Dios es saber que hay unos límites que yo no puedo pasar y que si yo los paso tendré consecuencias graves. Eso es temor de Dios. Pero hoy se ha perdido el temor de Dios. La gente pasa fronteras que Dios ha puesto, fronteras morales, y la gente se las pasa como si nada. Pero la palabra de Dios produce temor de Dios. Hoy la iglesia cristiana tenemos que recuperar el temor de Dios. Los predicadores, los hermanos, todos tenemos que pedirle: Señor, dame de ese tesoro que es el temor de Dios. Y el temor de Dios lo da la palabra del Señor. Cuando estudiamos, vemos esos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira, ¿recuerdan a Ananías y Zafira? ¿Cuántos han leído eso? Levanten la mano. Bueno, algunos. Ananías y Zafira era una pareja que prometieron dar un dinero para la obra, pero dijeron que era tanto, pero después dijeron: uy, pero eso es mucho, y sacaron de ese dinero y luego mintieron. Y dice que ambos cayeron muertos. Hoy eso la gente miente, dice, prometen, ¿cierto? Pero no cumplen. No hay temor de Dios. ¿Cierto que sí? Cuando Acán se robó el lingote que era consagrado a Dios, el manto babilónico, las piezas de plata, y las escondió bajo su tienda, murió él y su familia. Tremendo, ¿cierto que sí? Entonces vemos que Dios en la antigüedad y siempre ha juzgado el pecado, pero ¿qué pasa? Nosotros hemos perdido ese temor de Dios pensando que nada nos pasará. Y algunos dicen: yo estoy haciendo esto y nada me ha pasado. Eso no es un motivo de jactarse, sino es un motivo de decirle: Señor, gracias porque has tenido misericordia de mí y no me has juzgado. ¿Cuántos dicen amén? El temor de Dios tiene que volver a nosotros, y el temor de Dios viene por la palabra de Dios. He sabido de cuando colocan unas antenas de telefonía y algunas antenas de radio también, que ellos, los ingenieros, cercan las antenas y dan un margen, no sé si son 40 metros desde la antena, y ellos las encierran y dicen: prohibido entrar, peligro de muerte. Pero resulta que como los caballos no saben leer, entonces va el caballo comiendo pasto y algún senador descuidado dejó la puerta abierta. Él no sabe, porque es una bestia, el caballo es una bestia, y va comiendo y se mete donde está la antena y la radiación lo mata. Entonces se ha sabido de muchos animales que han muerto porque se meten en terrenos que no deben. Pero la Biblia no le dice al hombre: no sea como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que no se sujeta si no es con un cabestro. Y es que al caballo le duele cuando el jinete hace, sus caballos apenas, porque le duele. Pero hay gente más terca que una mula. Yo sé que usted no, pero hay unos que sí. Y Dios les trata fuerte, y por eso dice: no seas como el mulo sin entendimiento. Es decir, entiende que si sigues en esa conducta te vas a destruir. Entonces ese entendimiento es el temor de Dios, que con Dios no se juega. Diga conmigo: con Dios no se juega. ¿Cuántos creen que con Dios no se juega? Y ese saludable temor de Dios es importante. Y yo le ruego, le pido, porque yo lo hago. Yo oro por eso: dame temor de Dios. Por favor, produce temor de Dios, porque la naturaleza humana es una naturaleza insolente. Es una naturaleza temeraria. El hombre dice: lo dije yo y me meto, ¿y qué? ¿Y qué? Es un gran peligro. Entonces lo que necesitamos es el temor de Dios. Clamemos por el temor de Dios. Cuando leamos la Biblia, leámosla con reverencia, porque es la palabra del trono de Dios.
y digámosle: Señor, que esta palabra produzca temor de Dios en mi vida, porque tú no quieres que yo sea destruido, sino que tú quieres que yo tenga la bendición y el respaldo de Dios, porque Dios no quiere que nadie sea destruido, sino que todos tengamos la bendición del Señor. Para eso nos da su palabra. El temor de Dios es para vida. El temor de Dios es para ver la gloria de Dios. El temor de Dios es para que se nos abran las puertas del cielo, para que tengamos bendiciones en la tierra, para que vivamos llenos de la gloria, la presencia y el respaldo de Dios. Necesitamos el temor de Dios, y eso lo produce la palabra del Señor. Amén. Entonces dice el texto sagrado, dice la palabra: el temor de Jehová es limpio, es decir, que es puro y que permanece para siempre. Bueno, ya al ir concluyendo, observamos también que dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Entonces nos dice que otra forma de hablar de la palabra de Dios y de el mover de Dios por su palabra son los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Y para verlo de una manera, digamos, como más, como digo, más clara para nosotros, la disciplina de Dios. Es preferible que Dios nos discipline ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos al libro de Hebreos, por favor. Vamos al libro de Hebreos para que quede más claro. Cierto que sí. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tremendo. Entonces, así, y después dice que como los padres terrenales corregían a sus hijos conforme ellos pensaban que era lo mejor, así Dios también nos corrige y nos disciplina. Yo quiero preguntarles a ustedes: ¿cuántos de ustedes han experimentado la disciplina de Dios? Levanten la mano. Eso. Y qué bueno que lo entendemos. ¿Cierto que sí? Porque uno dice, el Señor, ya sé por qué estoy pasando esto. Porque me puse de súper sabio y de súper inteligente y cometí tantos errores, pero ahora tú me estás tratando, me estás disciplinando. ¿Cierto? Porque como el padre disciplina a su hijo, si su hijo empieza a llegar a la casa con ciertas cosas que no son de él, usted lo corrige. Pero si llega con un arma de fuego, ¿qué hace usted? Se encienden las alarmas de una vez, ¿cierto que sí? Y usted va hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque si usted dice: ¡ay, qué bueno! Se consiguió unas 9 milímetros, ¡qué inteligente! No, pero es que usted sí es el duro. ¿Cómo era? Tremendo. Y lo empieza a aplaudir. Pues usted no tiene mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque esto puede inducir al niño a que vaya entrando más en la delincuencia, se vuelva un asesino, termine que lo maten, termine en una cárcel terrible. Entonces usted enciende las alarmas y usted se pone drástico. ¿Sí o no? Es necesario que los padres también en el momento oportuno nos pongamos firmes,
Porque a veces admitimos de todo en la casa. ¿Sí me hago entender? Admitimos tantas cosas y como el niño es tan consentido, lo queremos tanto, no le decimos nada. Así no es Dios. Cuando nosotros empezamos a meternos en cosas delicadas, Dios nos llama la atención. Y si no obedecemos, nos disciplina porque somos sus hijos. ¿Y para qué nos disciplina? ¿Para que seamos destruidos? No, nos disciplina para que no seamos destruidos. Sí, qué importante es entender eso. El Señor en algunos momentos nos disciplina para que nosotros dejemos el mal camino y no seamos destruidos. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Y dice que no nos sintamos mal por eso, sino que le demos la gloria a Dios. La Biblia también dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero produce con el tiempo un resultado muy positivo, ¿cierto que sí? Pero aquí nos dice la palabra de Dios que el Señor, los juicios, el versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es decir, que cuando Dios permite ciertas disciplinas, tomémoslo así, en nuestras vidas, debemos darle gloria a Dios. ¿Qué tengo que hacer cuando Dios ejerce una disciplina sobre mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Rebelarme, ¿cierto? ¿Qué te pasa, Señor? ¿Qué te pasa? ¿Cierto? Cuando las cosas no se nos den y nosotros vemos que se nos cierran las puertas y que nos tratan mal y que, bueno, pasan tantas cosas, tenemos que humillarnos. Dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, Él os exaltará cuando fuere tiempo. Decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo que a ti no te agrada? ¿En qué camino estoy yo que no es agradable ante ti y me está produciendo estos malos resultados? Y Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, nos va a hablar y nos va a decir: lo que pasa es que estás en esto y en esto, y te he hablado tantas veces y no quieres cambiar. Pero estoy seguro que si abrimos nuestro corazón, Él nos va a restaurar. Vamos a obedecerle y vamos a ser bendecidos. Tremendo. Tremendísimo, diría yo. Mire que yo tuve un hermano, uno se acuerda de tantas cosas, que era un muchacho, tenía 23 años, era profesor de la escuela dominical. Pero él tenía un cierto problema, ciertas cosas que eran difíciles en él. Y entonces a él le dio un cáncer. Y eso fue terrible, la agonía de mi hermano. Por él oraron muchos. Con mi madre, mis hermanos oramos. Aquí está mi hermana, por aquí estaba, oramos. Pero él se murió. Él se murió. Pero tuvo que pasar unas situaciones muy difíciles en su enfermedad. Y entonces nosotros nos preguntamos y decíamos, pero ¿Dios no lo podía haber sanado? Por supuesto. 23 años no lo podía haber sanado, pues por supuesto, pues ¿cómo no? Muchacho. Pero el Señor nos mostró que Él en el futuro, si no recibía eso, Él se iba a apartar del Señor y su alma se iba a perder. ¿Qué le parece? Y por amor Dios lo procesó, tuvo un arrepentimiento tremendo de muchas cosas que habían en él, aunque era cristiano. Pero el Señor le permitió pasar por eso, pero lo llevó a la gloria eterna. ¿Cierto? Y uno no entiende. Hay cosas que Dios permite. Y si nosotros cambiamos de verdad, Dios levantará la disciplina. Pero hay cosas que Dios permite y si seguimos de rebeldes, puede llevarlo hasta la tumba. Pero Dios salva el alma. Porque ¿qué prefiere? ¿Que siga feliz y contento y se vaya al infierno? Dios es sabio y dice, no, se me vas a perder. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar con él y me lo voy a llevar. Hay gente que muere antes del tiempo. Pero lo importante es que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos libre de toda maldad. Pero la disciplina se puede, ya concluyamos, la disciplina se puede evitar, porque un hijo obediente, un hijo que hace la voluntad de Dios,
Un hijo que tiene temor de Dios, un hijo que respeta a Dios, un hijo que quiere agradar a Dios, pues ¿qué disciplina va a tener? Pues no le va a dar disciplina porque se porta como es. ¿Sí me hago entender? Entonces nos podemos evitar de muchas cosas, de muchas aflicciones, de muchas situaciones, si anhelamos agradar a Dios. ¿Y qué nos va a ayudar? Su palabra. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar su palabra. Que el temor de Dios venga sobre mi vida, que el temor de Dios venga sobre ustedes, que el Señor abra nuestro entendimiento, que en ninguno de nosotros haya rebeldía, sino que haya ese temor de Dios y que el Señor nos lleve en su bendición y en ese respaldo del Señor. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Amén. Hermana Darly, vamos a orar. Si pueden estar en pie, hagámoslo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Póngase en pie, dígale: Padre, gracias por tu palabra. Padre, santifícame por tu palabra. Bajémosle un poquito. Santifícame por tu palabra, santifícame por tu palabra. Arriba. Santo, 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 santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo, Padre, traiga santidad a nuestra vida, Señor. Traiga santidad a mi vida, Señor, por favor, Padre. Coloca el temor de Dios en mi vida, Padre. Dio su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Sí, Padre. Padre Santo, estamos rogando que tú traigas santificación a nuestra vida. Oremos, oremos. Señor, trae santificación a mi vida por tu palabra. Dígale: Señor amado, por favor, que tu palabra me hable, Señor. Que tu palabra me redarguya, Señor. Que tu palabra me santifique, Padre. Que tu palabra produzca el temor de Dios. Que tu palabra transforme mi vida, Señor. Que tu palabra transforme mi corazón. Ahí donde tú estás, dile: Señor, tu palabra produzca ese temor de Dios. Señor amado, tu palabra, Señor, transforme mi mentalidad. Coloque, Señor amado, pureza. Coloque santificación. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tu palabra maravillosa. Señor, gracias. Ayúdanos a estar cerca de tu palabra. Señor, rogamos que tú traigas esa santificación en nuestras vidas, en todos nosotros. Señor amado, transfórmanos por la palabra. Transfórmanos, Señor, cámbianos, Señor. Líbranos de los pecados que nos son ocultos. Líbranos de errores, Señor. Líbranos de soberbia, Señor amado. Líbranos de gran rebelión, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Padre. Rogamos que tú nos libres, Señor. Oh, bendito Dios, líbranos de ser altaneros contra ti, Señor. De ser rebeldes contra ti. Señor, rogamos que tú nos libres, Padre. Rogamos que tú coloques temor de Dios en nuestras vidas, ahí donde estamos. Orémosle al Padre, digámosle: Padre celestial, que tu bendita palabra traiga ese temor reverente, que tu bendita palabra ilumine mis ojos, que tu palabra traiga gozo a mi corazón, que tu palabra, Señor, me dé esa transformación
transformación, Padre. Oh, bendito Dios, Señor amado. Oh, Padre, que tu palabra convierta mi alma. Que tu palabra, Señor, coloque el temor de Dios. Que tu palabra produzca resultados en mi vida, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Aleluya. Si en esta mañana hay alguna persona que quiere reconciliarse con Dios, si reconoce que está lejos de Dios y le dice: Padre, yo necesito reconciliarme contigo. Quizá que haya alguna persona con estas características. Dice: Señor, yo sé que tú eres santo, pero me he apartado de ti. Yo te quiero rogar que tú me perdones por la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz, por esa obra maravillosa del Señor. Padre, yo quiero reconciliarme contigo. ¿Hay alguna persona que quiere hoy reconciliarse con Dios? ¿Hay alguna persona que dice: yo necesito acercarme a Dios, volverme a Dios, necesito convertirme a Él para que Él me transforme? ¿Hay alguien en esta mañana? Si hay alguien con esto en su corazón, yo le ruego que levante una mano allí donde está y dígale: yo soy esa persona. Yo quiero volverme a Dios, reconciliarme con Dios. ¿Quién es? Aquí veo una mano levantada. ¿Quién más? Levante esa mano bien en alto. En el nombre del Señor, Dios te bendiga. Dios bendiga allí también estas vidas. Téngala así en alto. Gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más? Levante su mano. Y ahí donde está, por favor, donde usted está. Y si alguien más se une a ellos, haga esta oración allí donde se encuentra en su lugar. Por favor, hagamos esta oración. Los que hemos levantado nuestra mano o los que queremos reconciliarnos con Dios, vamos a decir esta oración. Vamos a decir: Padre Celestial, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, me he apartado de ti, pero por tu palabra he sido iluminado de que necesito reconciliarme contigo. Señor, perdóname, restáurame, sáname, libérame. Señor Jesucristo, tú moriste por mí en la cruz y llevaste mis pecados. Yo te ruego que tu sangre lave mi corazón de toda maldad. Señor Jesús, perdóname, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador, como mi Señor, como mi Rey. Recibo a Cristo, diga: recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Sigamos orando, sigamos orando. Queremos orar por ustedes. Yo les animo, vengan aquí adelante, salgan de su silla los que oraron, los que levantaron su mano, los que oraron después. Les invitamos que vengan, nos ayudan nuestros hermanos colaboradores. Vamos a orar por ellos en el nombre del Señor. Vengan aquí adelante, no tengan ningún temor. Salgan, venga, la señora, venga. ¿Oraste? Bueno, vamos a pedirles que pasen. Dios les bendiga. Vamos a orar por ellos, ¿cierto que sí? Amén. Ayudemos que estén juntos. Amén. Bendito el Señor, que Dios los bendiga. Son valientes, ¿cierto que son valientes? Amén. Amén. ¿Alguien más quiere unirse a ellos? Venga, no tenga temor. Amén. Oremos por ellos. Señor, te damos las gracias. David, por favor, oramos por los hermanos. Gracias, Dios mío.
Todos extendamos nuestras manos hacia este lugar. Padre, te damos las gracias por estos jóvenes, estas señoritas, Señor, que están aquí, Señor. Gracias porque, como lo dice tu palabra no vuelve vacía. Gracias por ellos, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo toque sus corazones, el Espíritu Santo toque sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que ellos, Padre, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Señor, a Jesús, el Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Y quiero pedirles que digan conmigo: Señor Jesús, gracias. Digan conmigo, muchachos. Anota mi nombre en el libro de la vida, no le borres jamás. Perdona mis pecados. Di conmigo: yo quiero conocerte y vivir para ti. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y damos ese fuerte aplauso, alabanza. Sigan, por favor. Quieren tener un detalle con ustedes. Acompañen aquí a la hermana.